que están baratos. Que está barato. No, profe, nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Sigamos con este archivito. Este es un archivo de Excel que me encontré en la red, es de una universidad, de la Javeriana, en el cual básicamente la forma como se evalúa en la matriz de riesgo, la forma como se evalúan los controles es igual en cualquier lugar. Lo que pasa es que hay ciertas aplicaciones que esto me lo hacen de una forma, digamos, más amigable, pero para nuestro caso funciona. Entonces, nosotros cuando estamos, después de haber hecho ese levantamiento de información, tenemos que hacer ese mapeo de riesgos versus causas del riesgo, ¿ya? El mapeo de... ¿Para qué hago eso? Para poder identificar cuáles son los riesgos inherentes más críticos y sobre los cuales yo me debería soportar. Inicialmente, con el levantamiento de información que yo estoy haciendo, en el cual yo, después de haber hecho el levantamiento de información, identifiqué ciertos riesgos, identifiqué ciertos controles existentes, yo comienzo a calificar qué tan bien o qué tan mal mitigado están mis procesos, ¿ya? Mis riesgos, mejor dicho. Entonces, aquí hice dos ejemplos muy sencillos en donde para cada riesgo yo estoy diciendo cuál es el riesgo, cuál es el evento que origina ese riesgo, ¿ya? Fraude interno o reputacional, el tipo de evento. Aquí hay un pool de los eventos que existen. Escojo, lo voy asociando, pongo la causa de ese riesgo, que me origina ese riesgo. Aquí estoy definiendo el tipo de riesgo y aquí estoy definiendo lo que me origina ese riesgo. Para cada una de esas causas yo puedo identificar si es el factor de riesgo es recurso humano, tecnológico e infraestructura física, procesos o un evento externo, ¿ya? Por ejemplo, si yo estuviera en una costa, a mí me podría afectar mucho la temporada de huracanes, por decirlo así. Eso se categoría como un evento externo y eso, ¿en qué me puede afectar? ¿Qué riesgo me puede afectar? ¿Qué riesgo me podría potencializar, por ejemplo, los huracanes? Si nosotros tenemos nuestros servidores en Miami, en algunos de esos lugares, podría decir que mi atención podría verse afectada por la temporada de huracanes de Estados Unidos, cosas por el estilo. Comienzo a calificar el riesgo inherente, ¿ya? Recuerde que un riesgo inherente es aquel que se está teniendo en cuenta como si no tuviera controles. Es decir, si yo estoy cruzando la calle, ¿cuál es la probabilidad de que me atropelle un carro si yo no tengo ningún control? Entonces pongámoslo aquí, es sencillo. Entonces, riesgo, que me atropelle un carro, ¿cierto? No, aquí no sería que me atropelle, sino que muera. ¿Ya? ¿Esto cómo lo categoría yo? Sería como cliente, por decirlo así. Aquí sería muerte. El tipo de evento. Como aquí se falla en las relaciones laborales. Claro que eso está más enfocado hacia temas administrativos que hacia temas personales, ¿no? Entonces pongamos cualquiera de estos. Causa. Cruzar las calles.
El factor de riesgo es recurso humano. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, si yo soy el mensajero, que muera en la calle, ya, al cruzar la calle? ¿Cuál sería la probabilidad que me pase a mí si yo no tuviera ningún control, si no mirara para los lados, si fuera un distraído? Es alta, ¿no? Alta. Claro, alta. ¿Y el impacto para el negocio sería alto o bajo? Pues por las demandas alto, pero por lo demás bajo. ¿Pero por qué por la demanda? O sea, que se puede ver afectada la empresa porque no le hace cumplir o no está pendiente del cumplimiento de los controles de él, porque no solamente es No, pero ahí, de ahí la sí me persona. disculpa, pero yo no puedo garantizar que mi empleado no se enamore y no mire por los lados. ¿Ya? Ustedes están viendo por el lado de que me demanden porque lo atropellaron en la calle, pero al final yo tengo, bueno, pongámoslo alto, ¿ya? Porque yo no tengo ni póliza ni nada, ¿ya? Estoy suponiendo, pero yo lo pondría más bajo porque el impacto hacia la empresa, ¿cuál sería? Si muere un empleado, ¿ya? Lo reemplazo, tristemente. Sí, claro, viéndolo de ese punto, sí, el Y no reemplazo pasó está nada, ahí. ¿cierto? Entonces, yo lo puedo calificar y el riesgo inherente. Aquí es un problema con esta hojita que me toca salir y volver a entrar para que quede calificado. Mire, moderado. ¿Ya? ¿Sí lo ven? Entonces, ese es el riesgo inherente. Entonces, Sí, ustedes profe. cuando están evaluando toda la cantidad de riesgos y después de haber sopesado toda la información, ustedes comienzan a construir su matriz de riesgo inherente. Con esa matriz de riesgo inherente, ustedes de cierta forma van identificando hacia qué lado se debe dirigir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí me aparece el riesgo 1 y riesgo 2, el riesgo 3 no me aparece. ¿Ya? En donde, teniendo en cuenta estos dos riesgos, y si yo voy a hacer una evaluación de control, ¿hacia qué proceso me debería yo dirigir? Tengo estos dos riesgos, ¿cierto? Este riesgo está en verde, que es riesgo inherente bajo, y este está en riesgo inherente extremo. Si yo tengo que evaluar el impacto de los riesgos y me debo centrar en aquellos procesos que se estén viendo afectados por los riesgos más críticos, ¿hacia cuál me dirigiría? R1, ¿no? Que es el de más impacto. Exactamente. Entonces, este R1, riesgo inherente extremo. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que cuando yo estoy evaluando, me tengo que dirigir a estos procesos y a estos objetivos. Esos son los que me tengo que yo dirigir a realizar mis pruebas. Yo no me voy a centrar en esto porque sería perder tiempo, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, viene la definición del alcance. En la definición del alcance, después de haber hecho un levantamiento de información, tener una sensibilidad de todos los riesgos, de tener cuáles son las dependencias internas y externas en nuestra empresa, yo comienzo a identificar hacia qué procesos está, están siendo afectados por los riesgos que en este caso he considerado como altos. Entonces yo comienzo a hacer un mapeo, mire que tengo un mapeo de riesgos de esos procesos, en donde comienzo a identificar por cada proceso a cuáles riesgos está expuesto, eh, y posteriormente, después de eso, también comienzo a identificar, porque muchas veces tengo un proceso, por ejemplo, que se llama ventas, pero el proceso de ventas se da en todas las oficinas. Entonces, como tengo un proceso que se da en todas las oficinas, yo tengo que comenzar a identificar también no solamente a qué proceso me está afectando,
sino que a qué dependencia me está afectando, porque también tengamos en cuenta esto. Entre más personas estén actuando en un proceso, más riesgo hay. No es lo mismo tener una sola persona ejecutando una actividad que tener 200 personas ejecutando la misma actividad. Hay más probabilidad de que se me dispare el riesgo cuando tengo más personas que cuando tengo una sola. Y en el momento de evaluación, yo tengo que tener en cuenta que cuando lo voy a evaluar, de pronto tengo que evaluarlo en diferentes dependencias. Pero ustedes preguntarán, pero si esto es una aplicación, ¿qué tiene que ver una aplicación? A ver, recuerden que también tenemos entradas de datos, tenemos salidas de información y las entradas de datos, ¿dónde se hace? En las dependencias, ¿cierto? Y si tengo múltiples lugares donde se ingresa la información y he identificado que un riesgo al cual estoy expuesto y debería evaluar está siendo, ¿cómo se dice?, afectado o está asociado a a diferentes dependencias, ¿qué me está indicando eso? Que mi prueba puede implicar mayor dificultad en el sentido de que tengo que ir a más lugares a hacer la evaluación. Recuerde que cuando estamos haciendo la evaluación, nuestros objetivos de control, ¿se acuerdan el famoso preparación de datos? ¿Se acuerdan por aquí? Origen y preparación de datos, que es cómo se prepara la información antes de ser ingresada en nuestros sistemas. Y por eso también tengo una entrada de datos. Entonces yo tengo dos procesos que están distribuidos geográficamente en varios lugares y en el momento de hacer una evaluación, ¿qué implica eso? Que me va a tener que desplazar. Si tengo que desplazarme, también tengo que definir, bueno, voy a validar todos los lugares donde se ingresa información o comienzo a tomar decisiones y, por ejemplo, comienzo a hacer evaluaciones en aquellos lugares donde hay más volumen o en aquellos donde el monto de las transacciones ingresadas son más altas. Cosas como esas son las que ustedes comienzan a determinar en el alcance. Por eso es importante hacer todos estos cruces para poder determinar eh, cuáles son los lugares que me están generando mayor riesgo en el momento de hacer mi evaluación. Que tengo matrices de procesos versus riesgos, dependencias versus riesgos, dependencias versus procesos. Todo esto para generar una matriz cruzada, ¿ya? De hacia dónde dirigirme. Profesor, Dime. una preguntita. Cuando hablamos ahora de definir la causa, si supongamos hay una causa de la no aplicación de una normatividad, se puede definir como causa, así la empresa no la tenga como algo primordial en su aplicación, o tiene que ser realmente, digamos, hay un riesgo Claro, seguridad. hay un riesgo, puede haber un riesgo reputacional, ¿ya? El hecho de que, por ejemplo, usted por no aplicar una norma, lo multen, ¿ya? No solamente lo multen, sino que, pues, sabe que cuando lo multan se sabe en todos lados, ¿qué le está generando? Riesgo reputacional. Por eso puede haber un riesgo en la continuidad del negocio. El solo hecho de que yo no ejecute ciertas normatividades implica multas. Y esas multas, si son muy altas, puede implicar que mi negocio no pueda seguir funcionando. Mira, por ejemplo, hay un tema con la ley Sarbanes-Oxley. La ley Sarbanes-Oxley dice, es una ley que se debe cumplir para todas aquellas empresas que están vendiendo acciones en la bolsa de Nueva York. Si usted está vendiendo acciones en la bolsa de Nueva York y se detecta un riesgo, por ejemplo, de incumplimiento de distribución de dividendos, ¿ya? Que es un tema contable. Eso no me va a afectar, es un incumplimiento de una norma, ¿no? Eso no me va a afectar de cierta manera un riesgo reputacional y en cierto momento no va a incidir que mi acciones bajen. Sí, claro.
¿ya? Entonces, todo está amarrado y todo lo comenzamos a evaluar. Entonces, el riesgo de que yo no cumpla una ley también puede afectar mi desempeño. Y no solamente hay leyes que afectan el tema reputacional, hay leyes que están muy asociadas a la tecnología. Por ejemplo, el tema de software legal. Si a usted lo multan por software ilegal y dicen que tiene que comprar todas las licencias, eso puede generar en usted, en una empresa, por ejemplo, que tenga muchos equipos, puede generar un descalabro económico alto. Porque recuerde que lo primero que hace es cobrarle de una. ¿Sí? Pero y que eso es de acción inmediata, ¿no? No puede, tiene que... Exactamente. El tema de los backups, ¿ya? El tema de pérdida de backups, pérdida de información por no tener backups. Y los backups, por ejemplo, en la circular 002 de la superfinanciera, eso está regulado. Usted tener backups y en sitio externo. Y si usted no tiene backups, está incumpliendo, se van a generar multa y fuera se va a tener un riesgo de continuidad de negocio. Y se recuerda que por ahí tenemos un tema de continuidad dentro de los Sí, objetivos de control. es más, no sé si las empresas, por ahí yo escuché un tiempo que ya tenían un plazo para subir las bases de datos, que ya el gobierno pues estaba solicitando eso también, ¿no? Que había que subir la información de empleados y salarios, no sé por qué, pero Sí, hubo una... hay temas tributarios, ¿ya? Unos son temas tributarios y usted sabe que el gobierno no, quiere ver la forma de sacarnos plática por cualquier lugar, ¿ya? Y el objeto de que el gobierno esté dando un plazo para que usted suba la información de todos sus empleados, eso es tema tributario, ¿ya? Para saber cuánto le va a cobrar a usted de impuestos, ¿ya? Por ejemplo, la ley que están proponiendo para aquellos empleados públicos que ganen más de 10 millones de pesos, le van a sacar creo que el 15% de su salario durante 3 meses para el tema de la pandemia, ¿ya? Sí, correcto. El problema no es eso. El problema no es que le saquen los 15 millones, porque digamos, de pronto estas personas tienen suficiente capacidad para bajarse 1,5 millones de pesos mensuales, ¿ya? El problema es que eso quede por siempre. Recuerden el tema de la emergencia económica, nació el 4 por 1000, ¿ya? ¿Eso hace cuánto nació? Y solamente era por un tiempo. Eso iba a ser, eso nació tranquilamente hace unos 10 años. Y el Sí, tema que de hubo la una emergencia, crisis financiera, sí. exactamente. Y el tema se iba a dar solamente por un año. ¿Y cuánto llevamos con eso? ¿Ya? Hace rato nos exprimen con ese 4 por mil. Entonces, el tema del subir la nómina es más un tema de impuestos que un tema de continuidad del negocio, ¿no? Ok. Entonces, mire que todo esto está incidiendo en mi definición del alcance. ¿Por qué tengo que saber todo eso? ¿Ya? Porque si yo estoy definiendo hacia dónde me voy a dirigir, ya no sé ni dónde iba, hacia dónde me voy a dirigir, entonces yo también tengo que identificar, eh, se me fue la paloma. Estamos allí en las dependencias, aquí en Sí, las dependencias, sí. exactamente, tengo dependiente. Entonces, estoy definiendo mi alcance. Si yo tengo una empresa que solamente tiene una sola sitio geográfico, de pronto no tengo problemas. Pero si tengo una empresa que está distribuida geográficamente en todo el país, eso también implicará hasta dónde debe llegar yo. Entonces, en ese sentido, es importante identificar todas estas matices para saber hasta qué punto llego. ¿Ya? De ahí viene el tema de la evaluación del sistema de control interno. ¿Ya? Mire que solo he levantado información, yo no he comenzado a hacer pruebas. ¿Cierto? Sí, todavía estamos como en el levantamiento de datos. Todo esto levantamiento de información, ahora uno como auditor no puede quedarse ahí por século levantando información. Uno tiene que ser práctico porque ahí vienen vienen las pruebas. Entonces, en la evaluación, una vez usted ha identificado todos los controles que se han establecido, ¿ya? Para todos los procesos que usted estuvo levantando, usted tiene que comenzar a evaluar si ese control está funcionando o no. Pero le pregunto, ¿será que yo puedo probar todos los controles que identificó? ¿Ya? Entonces,
En parte, ahí está el alcance. El alcance me está diciendo qué riesgo me voy a centrar, en qué procesos me voy a centrar. Y esos procesos también tienen asociados unos controles. Entonces, se supone que hacia esos controles me voy a dirigir y hacia esos controles voy a evaluar. Porque como está aquí resaltado en amarillito, primero, la implementación de un control es costoso y la evaluación consume tiempo. ¿Ya? Entonces, usted cuando está haciendo una evaluación, no lo haga una evaluación pensando en falsos negativos, que es falsos positivos, en encontrar lo que sea, sino debe tener los pies muy centrados, muy sobre la tierra, en el sentido de centrarse sobre lo que es importante. ¿Ya? Entonces, en ese sentido se hace la evaluación del sistema de control interno. Entonces, en esa evaluación del sistema de control interno, usted también ha identificado varias cositas en cada uno de los controles. Por ejemplo, si son preventivo, detectivo o correctivo. ¿Y se acuerda que lo teníamos aquí en la matriz? Aquí teníamos, si cada control que he identificado es preventivo, detectivo o correctivo. También es importante diferenciar si el control es manual, automático o dependiente de TI. Según ustedes, ¿cuáles serían los controles más robustos? ¿Los manuales, los automáticos o los dependientes de TI? Más robustos serían que como los automáticos. Manuales. Automáticos, profe. ¿Por qué manuales? Los manuales serían robustos en el sentido que requieren como más procesos o son más tediosos, ¿no? El automático podría manejar más volumen de datos, de información, podría abarcar más dependencias. Miren una cosa, yo estoy determinando esta aplicación, tiene este control que se llama B, ¿cierto? Este control lo está asignado y lo hace un cargo X. El control es detectivo y es manual, ¿ya? Digamos que este control fuera automático. ¿Qué me está diciendo esto? Que hay una persona que tiene un cargo X que está ejecutando un control, ¿ya? Manual o automático. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que al ejecutar un control manual alguien se equivoque? Muy alta. Es alta. Somos humanos y como humanos cualquier control manual va a ser menos robusto, perdón, más fácil de burlar que un control automático. El control automático de solicitar contraseña que tenga 8 caracteres entre números, letras, incluya mayúsculas y caracteres especiales, ¿es fácil de burlar? No, obviamente tiene más cositas para más evadir. complejidad. Correcto. Y hagamos ese mismo control manual. ¿Qué significa ese control manual? Que cuando usted vaya a ingresar, usted llame a Pepito Pérez y le pregunte con qué contraseña ingreso. ¿Ya? O perdón, no. Aquí como sería un control manual en contraseñas. Diría que venga y lo digite en la contraseña o no haya contraseña, ¿cierto? Sí, que simplemente ingrese que acceda, digamos, a un link o algo así que esté compartido, no sé. Listo. Pongamos un siguiente control así de película. Cruzar la calle. ¿Ya? Entonces, como todos tenemos celular y GPS, ¿ya? Ya todo el mundo tiene GPS. Entonces, tengo un control automático que cuando voy a cruzar la calle por el lugar que no es, me pita, ¿ya? Y me genera una descarga en el celular. ¿Ya? Bien sofisticado. Y fuera de eso, me genera una multa. Automáticamente por cruzar por el lado que no es, me genera una multa. ¿Estamos? Y tengo un control manual que es el policía de tránsito que está en potestad de colocar una multa si alguien cruza la calle por donde no es. ¿Cuál de los dos es más robusto? El automático. Obviamente. Entonces los controles automáticos, al ser más robustos,
tienen mayor probabilidad de mitigar el riesgo que un control manual. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, también he detectado eso. Perdón, el que está hablando, el que está regañando a la niña o el que sea, póngalo en mute. ¿Ya? Fuera de eso, es importante identificar si tengo rastros de auditoría y tengo controles no discrecionales como control de acceso. Es importante identificar eso para cada control. En esta matriz no está identificado el tema si tiene rastros de auditoría. En algunas matrices sí se identifica para el riesgo puntual. ¿Ya? Esto lo podríamos poner como observaciones frente al diseño del control. También estoy identificando cuál es el costo y beneficio de ejecutar un control. El control que les dije yo de tener un esquema que me multe cada vez que yo cruce la calle por donde no es y me genere una descarga, es un control muy caro, ¿cierto? ¿Aló? Sí, profe, claro. Es que comenzó a llover por Costoso. aquí, entonces me preocupa que se dañe la comunicación. Sí, sí, ya ¿Ya? está fuerte. Sí, sí, me preocupa ya eso. Recuerden que cuando yo estoy evaluando mis controles, así como yo identifiqué el origen y los diferentes objetivos de control, también tengo que evaluar mis controles enmarcados a esos objetivos de control. Entonces, para cada objetivo de control, estoy evaluando los controles asociados a cada uno de ellos. Profe, qué pena. Con el origen, ¿a qué se refiere? No le puse bien Acuérdense cuidado que ahí cuando dice. al principio tenemos objetivos de control, ¿se acuerdan? Sí, Entonces, objetivos de control. Y hablábamos de, por aquí está, origen ¿cómo se llama? Origen y preparación de datos. Cuando hablamos de origen y preparación de datos es todo lo que yo hago antes de que esa información se ingrese a nuestros sistemas. Cómo preparo los formatos, cómo los lleno, cuál es cómo es la secuencia de diligenciamiento de esos formatos. Y yo estoy evaluando si esos formatos que se están diligenciando adecuadamente. Recuerde que esta información es la que a la postre se va a ingresar. Si esta información fue preparada erradamente, cuando se ingrese, lo más seguro es que tenga problemas en el ingreso. ¿Por qué? Digamos que yo preparé información incompleta. Cuando voy a ingresar la información, mi sistema me está exigiendo que la información esté completa. ¿Qué pasará cuando aquellos documentos que la información esté incompleta? Me tocará dejarlos de un lado, dejarlos de capturar y ahí va a tener un problema de ¿qué? Ítems rechazados y en suspenso, ¿se acuerdan? De aquella información que de pronto no capturé por no tener toda la información. Entonces, a eso se refiere el origen y preparación de datos. Entonces, yo cuando estoy evaluando, porque ya estoy evaluando, ¿ya? Entonces, yo tengo que evaluar en el momento de origen y preparación de datos si las personas que están preparando los datos, esos formatos, lo están haciendo adecuadamente, ¿ya? Sacando muestreo de los formatos, viendo si la información que está llegando llega completa, consecutivos, cosas por el estilo. A eso me refiero con cuando estoy evaluando, porque ya estoy en evaluación, aquellos controles que tienen que ver con origen y preparación de datos. Ahora viene, tengo que probar los controles que en su momento identifiqué, tenía que evaluar para entrada de datos, o sea, la forma como se está ingresando la información. Ahora, la forma como se procesa, cómo se genera información, ¿ya? Hacia dónde se genera, quién tiene acceso a esa información. Recuerden, también evalúo si mis controles control de acceso están funcionando. Todo esto amarrado a los procesos que yo definí como críticos. ¿Ya? Cambio de software, respaldo y planes de contingencias. Por ejemplo, estábamos hablando en algún momento del esquema de cuentas de ahorro. ¿Ya?
En el tema de esquema de cuentas de ahorro, ¿qué tan importante es que yo tenga respaldo y planes de contingencia para que mis sistemas de cuenta corriente y cuenta de ahorro funcionen? Son bastante importantes, ¿cierto? Un banco no puede quedarse con la plática y decir que no, es que se me dañó la plataforma para no responderle a los cuentavientes por su platica. Lo primero que lo van a hacer es multar y va a tener un problema reputacional. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Entonces yo tengo que Sí, evaluar si en mi proceso de cuentas de ahorro y cuentas corrientes yo tengo controles de respaldo y planes de contingencia que me permitan operar en caso de que falle. Claro, obviamente siempre y cuando el tema de cuenta corriente y cuenta de ahorro, el tema de cumplimiento regulatorio salga como crítico. Si no sale crítico, pues no lo evalúo. ¿Ya? Hay veces que los auditores definen, los auditores no, la gerencia define, vamos a hacer una prueba integral de respaldo y planes de contingencia. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un simulacro de como si se cayera todo el sistema y van a ver si ese respaldo y planes de contingencia funcionó. Entonces, eso generalmente lo hacen, por ejemplo, los fines de semana, un día que no haya mucho movimiento, un domingo, por ejemplo, que no sea puente, para ver si la información se siguió procesando, o sea, por ejemplo, digamos cajeros automáticos, siguieron funcionando con el nuevo esquema donde el servidor está en Miami, porque Miami se definió como la contingencia en caso de que el sistema fallara aquí en Colombia. Entonces, todas esas cosas comienzan a probarles, dependiendo de lo que ustedes han identificado, comienzan a probar para cada uno de los objetivos de control. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor, una pregunta. Cuéntame. Hablando de esos controles críticos que se ejecutan dentro de esa auditoría, si esto me consume en todo ese proceso de auditoría y me quedan unos medios, ¿esos se dejan solamente como plasmados o se debe volver a retomar para que esos todos se puedan ejecutar, se puedan, digamos que aplicar y que los controles pues mitiguen los posibles daños a la empresa? Vea, como todo puede ser cambiable, se puede en su momento ajustar. Si yo haciendo mi levantamiento encuentro que ciertos procesos son muy críticos, que ciertos controles que aunque yo los definí como un medio de pronto son críticos y deben evaluar, yo levanto la mano, hablo con la gerencia, digo, considero que esto se debe evaluar y considero que la auditoría se debe demorar un poquito más. ¿Ya? O considero que deberíamos hacer dos auditorías, una para estos aspectos y en 1 o 2 meses hacerlo sobre esto otro. ¿Ya? Todo depende de lo que usted haya Claro. levantado. O sea que es clave que se haga ya en el planteamiento y no en el camino, ¿no? Cada sobre el planteamiento, usted en el momento que identificó el alcance y hizo un levantamiento de información, usted se da cuenta de que hay cosas que pueden ser críticas y requieren mayor trabajo. Usted tiene que levantar la mano, hablar con la gerencia y decir, "No, mire, el problema es que tenemos esto y esto y las pruebas que tenemos que hacer son más, tienen que ser más elaboradas, entonces ya no puedo hacer pruebas de cumplimiento, sino tengo que hacer pruebas sustantivas. ¿Qué es prueba de cumplimiento y qué es prueba sustantiva? La prueba de cumplimiento es ver que los controles funcionen. Es decir, si yo veo que hay un control que es solicitud de contraseña, con que solo vea que el sistema está solicitando la contraseña es suficiente. Y una prueba sustantiva sería, me voy al sistema y verifico que para todas las personas que ingresaron le solicitó contraseña. ¿Ya? ¿Sí me explico? Entonces, de Sí, señor. cumplimiento, con una sola vez que evidencia que se ejecutó bien, de estos de cumplimiento. Para una prueba sustantiva me toca muchas veces hacer muestreo porque son muchos registros, sacar un muestreo y ver si ese control funcionó para todos esos eventos. ¿Ya? Obviamente una prueba sustantiva requiere mucho más trabajo, requiere hacer de pronto programas de auditoría. Una prueba sustantiva solamente con ver que lo ejecuten es suficiente. Toma fotos, saca pantallazos y listo. Ya evidenció que el control funcionó.
Entonces, depende de lo que usted esté encontrando, también le está diciendo qué tanto se debe demorar en la auditoría y qué tan crítico sea. De pronto, hasta puede pedir ayuda, pedir un auditor más. Depende de lo que usted encuentre. ¿Ya? Hay veces, y ha pasado muchas veces, me pasó en experiencias, que uno encuentra cosas y uno prácticamente interrumpe la auditoría para solamente evaluar lo que encontró. ¿Ya? Es tan crítico que importa el resto. Y solamente se centra en eso. ¿Ya? Porque eso puede ser de pronto que usted encontró la posibilidad de un fraude. ¿Ya? Entonces, encontrar la posibilidad de un fraude de pérdida de miles de millones, ¿usted qué hace? Detiene todo lo demás, levanta la mano, habla con el gerente y mire que encontré esto. Necesitamos que nos centremos aquí. Necesitamos que hagamos esto, esto y esto y cambian toda la auditoría. Esto no es una camisa de fuerza, pero sí te ayuda a dirigir las cosas. Bueno, este es el tema de, yo ya sigo con el tema de evaluación de control, ¿no? Ustedes Sí. comienzan a asociar los controles a los riesgos, a las causas de los riesgos, para saber qué control está mitigando cada riesgo. Ahí se da cuenta usted efectivamente si un control está mitigando o no varios riesgos. Mire, control de acceso está mitigando la aprobación de créditos y la administración de créditos. La evaluación automática está, estos tres controles están mitigando este control de evaluación automática en estos procesos. Y usted comienza a hacer un mapeo de hasta dónde está mitigando todos los riesgos. ¿Ya? Aquí lo que habla de la planeación de las pruebas de auditoría, donde puede hacer usted propiamente las auditorías, comienza a definir qué tan grande va a ser la auditoría, qué tan grande van a ser las pruebas y sustantivas o de cumplimiento, y comienzan a hacer toda esa evaluación. Después de hacer esa cantidad de evaluación, usted tiene que analizar los resultados, porque usted va a tener una cantidad de información, la cual tiene que comenzar a como consolidar y definir, definitivamente estoy mitigando, no estoy mitigando el riesgo, hay varios problemas, hay fraude. Sí, cuéntame. Aló. Usted en ese momento también comienza a decir, este proceso no está controlado y debo hacer algo importante. Aquí usted ya comienza a definir cuáles son los controles que se deben mejorar, ajustar o cambiar. Algunas veces hasta implementar. Y en la elaboración del informe, ya es el informe gerencial que usted entrega a la auditoría con el resumen de todo este análisis y donde usted está justificando la implementación de nuevos controles o también está evidenciando las falencias en los diferentes controles. ¿Sí? Usted una vez ha definido todos estos informes, ha dado una cantidad de recomendaciones, usted hace un seguimiento posterior, porque usted hace una recomendación, hace como un acuerdo de pago con la gerencia, en donde la gerencia le va a decir qué controles va a implementar, cuáles no va a implementar y en cuánto tiempo lo va a implementar. Entonces, usted no puede quedarse quieto. Usted al cabo de un tiempo tiene que hacerle seguimiento a ese informe de auditoría para ver si todos esos controles que usted en su momento sugirió se están implementando o están en proceso de implementación. Eso es básicamente toda la metodología en auditoría. Me queda un minutico, por eso estoy hablando como rápido. Eso es prácticamente todo lo que lleva una metodología de auditoría. Entonces, yo les voy a compartir, este documento ya los compartí, los voy a subir de todas maneras allá en el módulo y les voy a subir el archivo de Excel para que también tengan información de ese archivo. Ok, profe, muchas gracias. Entonces, nos vemos la próxima semana en el parcial. Bueno, Listo, profe, lo mismo, que esté bien. que estén muy bien. Muchas gracias, que descansa. Igualmente, que estén. Profe, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Gracias, profe, gracias. Bueno, chao. Gracias. Profe. Profe, ¿el parcial está abierto, no?